Por favor, enciendan las cámaras. Saben que deben encender las cámaras. Saben también que el chat es para hacer preguntas relacionadas con la clase. ¿Ya? O para último, saludar y despedirse, pero es para eso. Así que, por favor, encender las cámaras. Hay 2 personas, 3 personas con la cámara encendida. Se agradece mucho cuando están con la cámara encendida. Ya, necesito dar algunos avisos comerciales. Ustedes son el primero A y B, ¿no es cierto? Ya. La semana pasada tuvimos la prueba y resulta que del primero B me faltaron 16 alumnos y del primero A 12. ¿Ya? Y todavía hay personas que me deben la prueba anterior. Ahora, el día lunes 20 a las 2 de la tarde se va a abrir sí o sí las 2 pruebas, ¿ya? Las 2 pruebas para que ustedes las rindan, las pruebas atrasadas. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, lunes 20 a las 2 de la tarde aproximadamente, y se van a dejar abiertas ahí, se va a asignar a las personas que deben la prueba, ¿ya? Para que la rindan, por favor, las pruebas atrasadas. Así que es importante que la den porque se supone que ustedes deben tener notas, ¿ya? Y nosotros debemos poner entre 4 y 5 notas. Ya, sí, el compañero que está ahí, que me pregunta si puede estar un ratito con la cámara apagada, sí, un ratito, pero después espero que la prenda y se incorpore bien como corresponde, ¿ya? Ya, niños, ¿está claro entonces que el día lunes 20, aquellos que deben evaluaciones, por ejemplo, del primero B, de los 16 que me deben, hay 6 de la prueba pasada que son los mismos, que van a tener que dar 2 pruebas ese día? Yo lo lamento, pero la verdad es que es importante que las rindan. Nosotros necesitamos saber cómo está funcionando esto del aprendizaje remoto, ¿ya? Y la forma de saberlo es a través de las evaluaciones, ¿ya? Recuerden entonces, a ver, no los voy a mencionar porque cada uno sabe, ¿no es cierto?, si hizo, si no hizo la prueba, más o menos, yo supongo, me imagino que estarán claros si hicieron o no la evaluación, ¿ya? Así que bueno, ya niños, vamos a comenzar la clase después de la semana pasada que tuvimos. En realidad fueron 2 semanas sin que avanzáramos en aprendizaje, porque la primera, la antepasada, estuvimos viendo, desarrollando la guía, y la semana pasada estuvimos haciendo un resumen de todo y aclarando las dudas, ¿ya? Entonces ahora comenzamos, ¿no es cierto?, con aprendizaje, vamos con aprendizaje nuevo. Así que voy a compartir un PowerPoint con ustedes. Recuerden que los Power son subidos, ¿no es cierto?, al canal, para que ahí los revisen. ¿Listo? ¿Ya? Así que... ya, y aquí vamos con el Power. Ya, ahí está. Se llama Evidencias moleculares, secuencias de ADN. Nosotros estuvimos hablando acerca de las teorías de la evolución. Esta teoría planteada, ¿no es cierto?, por Charles Darwin, ¿ya? Y veíamos también que existían evidencias sobre la evolución, porque también hemos hablado que hay gente que no cree en que la evolución exista, ¿ya? Y hay diversas ciencias que han apoyado, ¿no es cierto?, la evolución y le han entregado una serie de elementos y herramientas
para poder dar pruebas de que la evolución existía. Así que nosotros estuvimos estudiando un poquito evidencias entregadas por la paleontología, y estaban los fósiles, ¿no es cierto? Otras evidencias que eran lo que llamábamos la anatomía comparada, digamos, la anatomía comparada entregaba evidencias como eran los órganos homólogos, análogos, vestigiales, etc. También hablamos de la biogeografía, que también colaboraba, ¿no es cierto?, con entregar algunas evidencias. Y mencionamos también a la embriología comparada, ¿ya? Si bien no la estudiamos, pero vimos de qué trataba y vimos algunas imágenes en relación a los aportes que podía hacer. Y ahora vamos a hablar acerca de las evidencias que entrega la biología molecular, ¿ya? Así que vamos a ver el, ¿no es cierto?, objetivo. Dice, comprender que a través de las evidencias moleculares de la evolución se puede establecer el parentesco existente entre las especies. Así que para que la anoten ahí, tienen unos segunditos. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. Como les había dicho, nosotros hablamos un poquitito acerca de la biología molecular. Y dijimos que la biología molecular estudiaba, ¿no es cierto?, estas moléculas que constituyen a los seres vivos. Por lo tanto, como he ido estudiando estas moléculas, le he ido entregando información acerca del proceso evolutivo, ¿no es cierto?, al hombre, ¿ya? Ahora, y de esta manera ha permitido, ¿no es cierto?, la biología molecular que se conozca aquellas moléculas que componen a los seres vivos, ¿ya? Y también determinar que estas moléculas son las mismas en todos los seres vivos, ya sea animales, plantas, bacterias, hongos, son más o menos las mismas, o sea, el mismo tipo, cambian, ¿no es cierto?, las formas que existen entre ellas, pero en general son las mismas, ¿ya? Y eso indicaría, si estamos conformados por las mismas moléculas, que estamos emparentados. O sea, todos los seres vivos, aunque nos vemos distintos, ¿no es cierto?, las distintas especies, estaríamos emparentados. Es lo que decía la evolución. En aquellas casas donde hay harto ruido, yo les voy a pedir que silencien el micrófono y que si tienen alguna pregunta, ahí lo pueden, ¿no es cierto?, lo pueden abrir para preguntar o para participar en la clase cuando se requiere. Pero por ahí se escucha harto ruido de la casa. Ya. Bueno, y aquí yo planteo una pregunta. ¿Qué moléculas son estas? Es decir, estas que componen a los seres vivos. ¿Qué elementos constituyen a estas moléculas? ¿Qué función cumplen estas moléculas? ¿Ya? Porque, insisto, hay un grupo de moléculas que son casi exclusivas de los seres vivos. ¿Ya? Bueno, y algunas de estas, o la mayoría, ustedes las han oído mencionar. Estas moléculas que nos componen a nosotros, no solamente como especie humana, sino que como ser vivo, y a todos los seres vivos son el ADN, otro que es pariente del ADN, el ARN, las proteínas, los lípidos e hidratos de carbono. O sea, hay una serie de moléculas que son propias de los seres vivos y que estarían siendo estudiadas, como les digo, por la biología molecular. Y que indicaría, ¿no es cierto?, que estaríamos emparentados, porque son las mismas moléculas las que constituyen a todos los seres vivos. ¿Ya? Ahora, estas moléculas que son propias de los seres vivos, que los constituyen y cumplen funciones en ellos, le llamamos moléculas orgánicas. O también se le pone el nombre de biomoléculas orgánicas. ¿Ya? Ahora, las que más nos van a entregar información son el ADN y las proteínas. Por lo tanto, de esas vamos a hablar un poquitito ahora. ¿Ya? Bueno, ¿qué cosas sabemos del ADN? ¿Ya? Ahí hay una imagen que ustedes tienen que haber visto, ¿no es cierto? Es una imagen muy simple, pero que nos entrega información. ¿Ya? La molécula de ADN es una molécula alargada, ¿ya?, que está formada por dos cadenas de átomos. Y estas cadenas, como ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, están unidas entre sí. Entonces, en esta imagen, que es un modelo, ¿no es cierto?, está hecha con esferita este modelo,
¿ya? Esto representaría cada una de estas bolitas o pelotitas o unidades, representaría a otras moléculas más pequeñas, ¿ya? Entonces, las dos cadenas que se enrollan como helicoidalmente y que están unidas, no están sueltas. Entonces, dos cosas súper importantes, que están unidas entre sí y que se disponen en el espacio. O sea, el ADN tiene una estructura, lo que se llama tridimensional. Es como que si yo tomara un alambrito aquí y lo plegara en el espacio, ¿ya? La molécula de ADN, estas cadenas, ¿no es cierto?, de átomos, se pliegan en el espacio y tiene una forma, como se llama, helicoidal, o sea, como una escalera de caracol, ¿ya? Ahora, como es una molécula, ustedes saben, han aprendido, ¿no es cierto?, a través de los años, que las moléculas están formadas por átomos, ¿ya? Y los átomos específicamente, o elementos que componen al ADN, son el carbono, como dice ahí, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el fósforo. Y aquí yo coloqué, ¿no es cierto?, los símbolos químicos de estos elementos, estos átomos que constituyen, ¿no es cierto?, al ADN. ¿Ya? Ahora, lo otro importante, el ADN y estas moléculas que nosotros llamamos orgánicas, es decir, estas moléculas que constituyen a los seres vivos, son moléculas de gran tamaño, ¿no? Profesor César, ¿podría silenciarlos, por favor? Ya, muchas gracias. Ya, bueno, entonces, lo que yo les mencionaba, ya, es que estos átomos, ¿no es cierto?, constituyen esta molécula, que es una molécula de gran tamaño. Eso no significa que nosotros la podamos ver, ni siquiera, ¿no es cierto?, con un microscopio de tanto aumento. Bueno, tiene miles de átomos, pero esos átomos se organizan y forman moléculas más pequeñas. Por lo tanto, cada una de estas esferitas que está representando aquí, sería una molécula más pequeña o una unidad básica, ¿no es cierto?, que constituye a esta molécula de ADN. O sea, cada una de estas pelotitas no es un átomo, sino que cada una de estas pelotitas, a su vez, es una molécula más simple y más pequeña, ¿ya? Como dice aquí, estos átomos se unen y forman moléculas más pequeñas, denominadas nucleótidos. O sea, aquí cada uno de estos sería un nucleótido. Ya, es una representación. No es que la molécula sea esférica, es una representación nada más. ¿Ya? Entonces, la cadena de ADN, la molécula de ADN, cada cadena está formada entonces por miles de átomos. Y eso la hace ser una molécula muy grande. ¿Ya? Bueno, y aquí vamos a hablar de los nucleótidos. Entonces, la molécula de ADN se compone de dos cadenas de nucleótidos, como lo vimos en la imagen anterior. ¿Ya? Porque aquí en un principio yo digo está formada por dos cadenas de átomos, pero cuando ya hablo de estas moléculas más pequeñas, cada molécula más pequeña se llama nucleótido. Entonces, en conclusión, la molécula de ADN, cada molécula de ADN está formada por, ¿no es cierto?, dos cadenas de nucleótidos que están unidas entre sí y que se enrollan helicoidalmente, o sea, como una hélice, o como una escalera de caracol. ¿Ya? Ahora, el hombre desde hace muchos años atrás que he estado estudiando la molécula de ADN, desde que la descubre, ¿no es cierto?, y quiere saber por qué es tan importante, cómo está constituida primero, ¿no es cierto?, ¿ya? Y luego averigua también cuál es la función que tiene en los seres vivos, ¿ya? Y nosotros sabemos que la molécula de ADN contiene la información genética, es decir, contiene toda la información de cómo es y cómo funciona cada ser vivo. Eso es sumamente importante que nosotros lo tengamos claro. Ahora, hablemos de estos nucleótidos.
al estudiar, ¿no es cierto?, los científicos la molécula de ADN, descubrieron que existen solo 4 nucleótidos diferentes en el ADN. ¿Ya? Es como que si yo comparara, ¿no es cierto?, con las palabras, ¿ya? En este caso, cada nucleótido, perdón, sería como el equivalente, ¿no es cierto?, a una letra, con la diferencia que aquí solo existen 4 nucleótidos distintos, y esos 4 nucleótidos distintos forman el ADN de las miles y miles de especies diferentes que existen en nuestro planeta. Entonces, eso en algún minuto, ¿no es cierto?, cuando se descubrió que existían solo 4 nucleótidos distintos y que en el fondo estos nucleótidos que se ordenan en secuencia, obviamente se van repitiendo, ¿ya?, que se ordenan en cierta secuencia, son los que determinan las características de cada especie, ¿ya? O sea, en el fondo, estos nucleótidos y el orden en que ellos existen son los que determinan finalmente la información de cómo es cada individuo, ¿ya? Bueno, y ahí está la otra pregunta. ¿Qué hace que un nucleótido sea distinto a otro? Si yo quiero explicarlo, un nucleótido es una molécula más pequeña. Ahora, estos 4 nucleótidos distintos, existe una parte, ¿no es cierto?, un grupo de átomos que se llama base nitrogenada. Y esas bases nitrogenadas son las que hacen que estos nucleótidos sean diferentes, ¿ya? Y a cada nucleótido, ¿no es cierto?, se les ha dado un nombre, ¿ya? Entonces, ¿qué distingue a un nucleótido de otro? Un grupo de átomos que cada nucleótido tiene, que se llama base nitrogenada. Por lo tanto, cada nucleótido tiene una base nitrogenada diferente, ¿ya? Ahora, y estas bases nitrogenadas se denominan así. Una se llama adenina, otra se llama timina, otra se llama guanina y otra citosina. Ahora, para no trabajar con el nombre completo, se suele trabajar solamente con la primera letra en mayúscula. O sea, si yo voy a hablar de adenina, voy a colocar solo la A. Si voy a hablar de timina, solo la T, de guanina la G y de citosina la C. ¿Ya? Entonces, veamos acá. Entonces tendríamos estos 4 nucleótidos que yo los voy a representar por una esfera. Podría usar cualquier figura, un cuadrado, un rombo, como yo quiera, porque estoy haciendo una representación. Entonces, nucleótido de adenina, nucleótido de timina, nucleótido de guanina, nucleótido de citosina. Entonces, pensemos que tenemos un pedacito, suena feo un pedacito o un segmento de una cadena de ADN. No se me ocurrió haber colocado eso. ¿Qué quiero decir esto? Voy a considerar que tengo un pedacito de una cadena de ADN. Eso es lo que voy a representar ahora. ¿Ya? Entonces, consideremos entonces segmentos de una cadena de ADN, un pedacito de la cadena. Ese pedacito de esta cadena está formada por distintos nucleótidos. Yo estoy inventando aquí algo para poder explicarlo, ¿ya? Entonces, pensemos entonces que vamos a tomar un pedacito, un segmento de una de las cadenas de ADN, ¿ya? ¿De qué está formado ese pedacito de la cadena de ADN? De nucleótidos, de distintos nucleótidos, ¿ya? Entonces, miremos. Entonces, yo lo coloqué así. En este caso, le di la forma de rombo. No quise ocupar círculo para mostrarle a ustedes que, ¿no es cierto?, que es una representación sencillamente. Entonces, ahí coloqué un nucleótido, otro, 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 otro. Ya. Y aquí yo puedo hacer varias preguntas. Por ejemplo, puedo preguntar, ¿cuántos nucleótidos considera este segmento de ADN? Todo este es un pedacito, un segmento de una de las cadenas de ADN. Ya. Puedo preguntar,
¿cuántos nucleótidos tiene cada uno, este segmento? Profesor César, ¿lo podría, disculpe que lo moleste, desmutear para ver si alguien me contesta? Muchas gracias. Ya, niños, ¿cuántos nucleótidos tendríamos acá? A ver. 9. Tendríamos entonces, dice la compañera, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nucleótidos. ¿Ya? ¿Cuántos nucleótidos presenta entonces? Luego, otra pregunta. ¿Qué representaría esta rayita que yo coloqué acá entre nucleótidos? ¿Qué creen ustedes que representa? La unión entre ellos. A ver, ¿quién me habló? La Noemí. Noemí, ¿qué cosa dijiste, perdón? Puede ser como la unión entre todos ellos. La unión entre todos ellos. ¿Y cómo se llama en química cuando se unen dos moléculas? ¿Cómo se llama? O dos átomos. ¿Cómo se llama en general esa unión que se establece? Camila y El Sam, enlace. en un enlace químico. Entonces, esta rayita representa un enlace químico. No se les olvide eso. ¿Ya? Listo. Entonces ahí está la pregunta. ¿Ya? ¿Qué representa la rayita? Debería haberla puesto entre comillas, entre los nucleótidos. Como decía la compañera, representa entonces, representa la unión, el enlace entre cada uno de estos nucleótidos. Entonces, el segmento de ADN que yo puse de ejemplo considera 9 nucleótidos. Ahora, si ustedes lo observan, estos 9 nucleótidos, bueno, cada uno es un nucleótido específico. Aquí tengo nucleótido de citosina, de adenina, guanina, timina, citosina, adenina, timina, timina. ¿Qué quiero representar yo con esto? Que primero, ¿no es cierto?, que en cada nucleótido va a haber una base nitrogenada que determina que un nucleótido, digamos, que haya nucleótidos distintos. Ya. Segundo, ¿no es cierto?, en una cadena de ADN, ¿no es cierto?, vamos a encontrar los 4 nucleótidos irrepetidos. ¿Ya? Tercero, en una molécula de ADN, la cantidad de nucleótidos está determinada en cada molécula de ADN. ¿Ya? Y es variable. Ahora, y por otro lado, hay un orden en los nucleótidos, hay una secuencia nucleotídica. O sea, si esta fuera algo real, ¿no es cierto?, esa sería la secuencia que debería existir. ¿Ya? O sea, en cada cadena de nucleótidos que constituye a las moléculas de ADN, hay una secuencia de nucleótidos. Hay un orden en los nucleótidos que no se puede variar. Es como las palabras, ¿ya? Si yo escribo la palabra, a ver, me gusta esa palabra porque es larga, yanquiwe, ¿ya? Si yo cambio el orden de las letras, cambia el sentido, ¿no es cierto? Dejó de ser la palabra de la cual yo estaba hablando. Entonces, en el ADN ocurre lo mismo. En el ADN se debe mantener la secuencia de los nucleótidos. Ahora, hay veces que influyen algunos factores, hay algunos accidentes que se producen en el ADN y que puede hacer que esta secuencia pueda cambiar, puede hacer que se agreguen nucleótidos, y ahí hablamos de algo que se denomina mutación. El ADN puede mutar, ¿ya? En algunos casos se puede producir mutaciones, ¿ya? Pero eso no debería ocurrir, porque cuando hay mutaciones, y más aún se manifiestan, por ejemplo, en las personas, en los seres vivos, eso puede traducirse en una enfermedad. Eso significaría que nuestro ADN tiene un error, y ese error trae una serie de consecuencias, ¿ya? Pero, ¿qué debemos tener claro ahora? Entonces, que cada cadena de ADN está formada por nucleótidos, que esos nucleótidos tienen una secuencia específica y determinada. ¿Ya? Listo. Sigamos con nuestro ADN y nuestro nucleótido. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante el ADN?
y existe en todos los seres vivos. Esa es una de las cosas que llamó, ¿no es cierto?, más la atención, es que estuviera en todos los seres vivos. Y de hecho, una vez que ya se conoce, se habla de la molécula de la vida. Ya. Este ADN tiene dos propiedades o capacidades que son sumamente importantes. Una es la replicación y otra es la expresión. Ya. Vamos a hablar de replicación como una palabra común y corriente, no una palabra en biología. Cuando nosotros hablamos de una réplica es una copia. Cuando dicen, oh, ese no es el original, el cuadro original, es una réplica de, es una copia, ya. Aquí, entonces, vamos a aplicar más o menos lo mismo. El ADN tiene la capacidad de replicarse, o sea, formar copias de sí mismo. Y no existe otras moléculas que puedan hacer eso. Ya, existe todo un mecanismo, todo un proceso que hace, ¿no es cierto?, que el ADN se pueda copiar. ¿Ya? Y siempre se está copiando en realidad en las células, porque el ADN, ¿dónde lo encontramos? Eso es algo que yo no he mencionado ahora, al interior de las células, dentro de las células. Y en el caso de nuestras células, estoy hablando no de nuestras como la especie humana, al interior del núcleo. El ADN no anda volando por cualquier lado. Ya. Ahora, entonces, y la pregunta, dice ahí, la replicación tiene que ver con la capacidad de la molécula de poder formar copias idénticas de sí misma, o sea, duplicarse. Entonces, cada vez que las células se van a dividir, primero se tiene que duplicar el ADN, tiene que formar réplicas de sí mismo, una réplica de sí mismo. ¿Ya? Entonces, por eso yo aquí coloqué, cada vez que las células se dividen, ¿por qué entonces por qué se tiene que replicar cuando se va a dividir? Porque cada célula hija debe tener la misma información genética que la célula que la originó. Por eso es que el ADN debe duplicarse o formar réplicas de sí mismo. ¿Ya? Bueno, eso es algo que no debemos olvidarlo. Ahora, nosotros ya habíamos dicho que el ADN contenía la información genética, ¿no es cierto? Ahora, esa información no puede quedar guardada ahí, ¿no es cierto?, sino que tiene que aparecer, ¿ya? Porque las células y los seres vivos tienen que seguir funcionando, tienen que seguir viviendo, se tienen que reproducir. Por lo tanto, esa información, constantemente, esa información que está contenida en el ADN, que está guardada, aparece o se da a conocer. Y eso es lo que llamamos la expresión del ADN. Son procesos químicos que se producen, ¿no es cierto?, en las células, en que el ADN se está expresando, es decir, la información del ADN está apareciendo. ¿Ya? Ahora, cuando el ADN se expresa, es decir, esta información aparece y se da a conocer, ¿ya? Y se da a conocer, entonces se van a formar otras moléculas que son propias de los seres vivos, que son las proteínas. Por lo tanto, estas proteínas son necesarias en los seres vivos y en las células. Entonces, todas las proteínas que están en mi organismo y que se van a seguir formando, ¿dónde está la información guardada o la receta para que se formen? En el ADN. ¿Y cómo aparece esa información? Porque el ADN se expresa. Hay un proceso específico que se llama expresión, que es complejo, que hace, ¿no es cierto?, que esta información aparezca y como producto final de eso aparezcan las, ¿no es cierto?, proteínas. ¿Ya? Entonces, el ADN tiene la información para que se formen proteínas y nosotros constantemente estamos formando proteínas. No es algo que se detenga, no es algo que hagamos una vez, porque estas proteínas, si bien son moléculas, ¿no es cierto?, también nosotros las vamos usando y como que se van desgastando, las eliminamos y formamos nuevas. Entonces el ADN constantemente está trabajando y se están formando proteínas. Ahora,
¿Qué tiene que ver esto como prueba de la evolución? ¿No es cierto? Es que vamos a ver que estas moléculas que se llaman proteínas y estas moléculas que se llama ADN existen en todos los seres vivos y tienen ciertos parecidos. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? Las ha comparado. Ahí vamos a verlo. Entonces, ¿cómo lo hace el ADN? Bueno, en el ADN la información está organizada en genes. Ya nosotros vimos que el ADN estaba formado por cadenas, ¿no es cierto?, de nucleótidos. Pero, ¿no es cierto?, cierta cantidad de nucleótidos tienen la información para una proteína, ¿ya? Ahora, las distintas proteínas entonces se forman de distintos conjuntos de nucleótidos. Entonces, ese grupo de nucleótidos que tiene la información para que se forme una proteína es lo que se le denomina gen. ¿Ya? Entonces, cada gen tiene información para una proteína. Entonces, ¿cómo lo definimos un gen? Como un pedacito de ADN, un segmento de ADN, es decir, ¿no es cierto?, tenemos estos segmentos que están formados por nucleótidos en secuencia o en un orden. ¿Ya? Y aquí yo puse un ejemplo. Cada gen tiene la información, como decíamos, para una proteína distinta. Entonces, en el ADN hay información para muchas proteínas diferentes. ¿Ya? Y el monito, entonces, un gen tiene información para una proteína. Entonces yo hice lo siguiente. Entonces, todo lo que está en rojo representa un segmento de ADN. Y cada pedacito, cada segmento, ¿a qué correspondería? Cada uno de estos correspondería a un gen. Este sería otro gen, otro gen, otro gen y otro gen. ¿Ya? Y en cada gen habría una secuencia de nucleótidos. ¿Ya? Me quedo ahí corrida la rayita, tendría que haber estado ahí. Entonces, este es el gen 1 y el gen 1 va a dar origen, se va a expresar y va a permitir que se forme la proteína 1. El gen 2 se va a expresar, o sea, va a aparecer su información y va a permitir que se forme la proteína 2. El gen 3 va a permitir que se forme la proteína 3, el gen 4, la proteína 4, así. Entonces, en el ADN tenemos esta información, ¿no es cierto? Pero esta información está organizada, o sea, cierta cantidad de nucleótidos determinan, ¿no es cierto?, que aparezca, ¿no es cierto?, la proteína. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo información para que se formen proteínas, pero insisto en que esta información está como organizada y cierta cantidad de nucleótidos constituyen un gen, una cierta secuencia, y ese gen tiene la información para una proteína específica. ¿Ya? Y aquí me equivoqué, puse proteína gen 5, proteína 6. Me equivoqué, es proteína 5. Ahí estaba volando, yo me distraje, soy distráctil. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo planteado por la teoría de la evolución de Darwin, existiría un ancestro común del cual descenderíamos todos, ¿ya? Y eso implicaría que estaríamos emparentados, por lo que compartiríamos genes, o sea, nosotros tenemos algunos genes que tienen otros seres vivos, que pueden tener las plantas, que pueden tener las ratas, que puede tener un caballo, que puede tener un perro. Todos compartimos genes. Ahora, ¿estamos emparentados, más o menos emparentados los seres vivos entre sí? Porque tendríamos un ancestro común, y a partir de ese ancestro común, ¿no es cierto?, se fueron traspasando además esta información, es decir, estos genes ya que nos permiten formar las proteínas. Esa es la idea general, entonces.
Eso es lo que la biología molecular ha permitido, ¿no es cierto?, como evidencia de la evolución. Entender que en nuestro ADN existen estos genes y que estos genes, ¿no es cierto?, existirían, compartiríamos genes en el sentido de que yo tendría, si tengo 30.000 genes, algunos de esos también los tendría, no todos, algunos de esos los tendrían otros seres vivos también. Y eso indicaría que estamos emparentados. Ahora, mientras más genes tienen dos individuos distintos, mientras más genes tienen en común, más emparentados están. Mientras menos genes tienen en común, están más distantes, menos, ¿no es cierto?, menos parentesco hay o más alejados están. Bueno, algunos ejemplos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que han hecho? Han estudiado entonces el ADN de distintas especies. Cuando nosotros hablamos de los genes de un individuo, estamos hablando de su genoma. ¿Qué significa eso entonces? Que los científicos han estudiado el genoma de distintos seres vivos. Y así han podido ver, ¿no es cierto?, el parentesco que tienen. Y por mucho tiempo, ¿no es cierto?, se habló de que nosotros descendíamos del mono. Y la verdad es que no es así. Estamos emparentados, chimpancés, gorilas, pero no descendemos de ellos, sino que descendemos de un ancestro que tenemos en común. ¿Ya? Incluso, fíjense ustedes, como puse ahí como dato, con las plantas compartimos hasta un 20% de los genes. Un quinto de los genes que nosotros tenemos, lo tienen también las plantas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué coloqué ese monito ahí? Código de barras. Cuando uno va al supermercado, porque yo siempre comparo al ADN, ¿no es cierto?, con el código de barras. Resulta que yo paso, si yo compro, por ejemplo, no sé, por un lápiz, y tiene un código de barra ese lápiz, se pasa por un aparatito, una maquinita, y esta maquinita, el escáner, me lee lo que ahí está y aparece la información que ahí está. Entonces, el ADN es como un código de barras, tiene información, y esa información va a aparecer. También se va a materializar. ¿Y en qué se materializa? En que aparecen proteínas. A partir de esa información que está en el ADN aparecen proteínas. Bueno, y aquí, eso lo voy a dejar para después, y aquí, importante, chimpancé, gorila y humano estamos sumamente emparentados. Compartimos más del 98% de la información de los genes, los compartimos con ellos. Ahora, en términos generales, nosotros estaríamos más emparentados con los chimpancés, pero eso en términos generales, como en cantidad de genes, pero en grupos de genes, nosotros tenemos grupos de genes idénticos a los del gorila. Por lo tanto, en ese sentido, si vamos a lo más específico, tenemos más grupos de genes repetidos que compartimos con el gorila que con los chimpancés. Pero en términos generales, en cuanto a cantidad, estamos como más emparentados un poco con el chimpancé y un poquito menos con el gorila. Pero también existiría parentesco entre el chimpancé y el gorila. ¿Ya? Bueno, y esto lo coloqué acá para mostrar, poner que las personas somos distintas. Si yo miro a los compañeros, por ejemplo, observo a la Noemí, o a la Doris, o a Ignacio, ¿no es cierto? Somos todos distintos. Y resulta que, está muy sensible esto, ya. Resulta que lo que nos diferencia en genes es un porcentaje mínimo, ¿no es cierto? Lo que nos diferencia a una persona de otra es un porcentaje mínimo de genes. Coincidimos entre un 99,5 y un 99,9% en los genes entre una persona y otra. O sea, en el fondo, como por eso puse este monito acá, tenemos diferencias mínimas en cuanto al ADN entre una persona y otra. A pesar de que seamos muy distintos, que uno puede ser de raza negra, chino, cara larga, carita redonda,
piel clara, piel oscura. En cuanto a la cantidad de genes, el porcentaje es muy, pero muy pequeñito. Bueno, y acá hay un cuadrito que muestra más o menos algunas características de distintos seres vivos, como para que los comparáramos. Ya la cantidad de genes que tenemos, lo que no coloqué, que lo iba a buscar, no recuerdo la cantidad de genes que tiene, por ejemplo, el ratón. Pero nosotros estamos emparentados con un 80% con el ratón, por ejemplo, lo cual no es poco. ¿Ya? Aquí está la cantidad de genes que tiene la levadura, que es un hongo unicelular. O sea, la levadura del pan, la levadura de cerveza. Ya, esos son microorganismos unicelulares. Tiene alrededor de 6.000 genes. Gusano, me parece que el de la seda, tiene 19.000 genes. La mosca, 13.600. Y aquí se me olvidó buscar este. Y nosotros, en realidad, se plantea, cada vez se acerca más a la cantidad exacta de genes que tenemos, porque no hay todavía, no podemos asegurar completamente que tengamos, tenemos menos de 40.000, 30.000, 28.000. Que hay ruido. ¿Ya, niños? Bueno, ¿qué estudiamos hoy día? Entonces, recordamos la biología molecular, características del ADN, que son los genes, que es el genoma y la relación gen-proteína y comparación de genomas. ¿Ya? Súper importante entonces que entendamos que eso es una evidencia de la biología molecular, el que estamos emparentados, los distintos seres vivos, que es lo que plantea, ¿no es cierto?, la evolución. ¿Ya? Que partimos de un ancestro común. Y aquí había una pequeña, 4 preguntitas, la van a adjuntar a la tarea. Van a hacer lo siguiente, van a hacer esta tarea y me la van a mandar a mi correo. Así como al principio, para allá lo van a mandar. Tanto el verdadero y falso como la tarea. La lectura de la página 28, averiguar la función de estos genes, en general, una idea general, la importancia de que se produzcan mutaciones, ¿ya? Y lo otro, averiguar a qué se le denomina variabilidad genética y cómo se obtiene, ¿ya? Entonces, esta vez sí que me van a tener que mandar esto de tarea y estas 4 preguntas. Así que le sacan foto rápidamente porque ya estamos en la hora. ¿Listo? ¿Ya, niños? ¿Está claro? Ya, voy a sacar el Power, ¿ya? A ver, voy a leer aquí el chat porque me escribieron y no sé. El tamaño, a ver. Niños, tienen que mandarlo al correo al que mandaban todas las cosas antes. No a mi correo personal. Ya, listo, niños. Entonces, tienen que hacerlo y mandarlo todos esta tarea del verdadero y falso, justificando las falsas. Recuerden, tienen que justificar las falsas, no es solo poner falsas, ya, solo las falsas se justifican, pero se responde todo. Ya, niños, que estén bien. Ahí.